El sistema parece estable en la superficie, pero por debajo todo empieza a romperse en silencio. Crisis. El sistema financiero está empezando a mostrar grietas, pero no donde la mayoría está mirando. No es el mercado de valores, no es el oro en máximos, ni siquiera es la inflación visible. Es el crédito. Y cuando el crédito empieza a tensionarse, todo lo demás se convierte en consecuencia. Hoy, 19 de abril de 2026, lo que estamos viendo no es una crisis declarada, sino un conjunto de señales que, combinadas, dibujan un patrón extremadamente familiar para quien entiende ciclos económicos. Un patrón que no aparece de golpe, sino que se filtra lentamente a través del comportamiento del consumidor, del sistema bancario y de la estructura misma de la deuda. En la superficie todavía hay estabilidad, los mercados siguen funcionando, las grandes instituciones no muestran pánico abierto y ciertos activos continúan cotizando cerca de niveles elevados. Pero debajo de esa capa la dinámica está cambiando, y está cambiando rápido. El primer punto de presión es el consumidor, no el consumidor promedio en abstracto, sino su estructura interna. Hoy existe una clara bifurcación. Aproximadamente el 40% superior de ingresos está relativamente sólido, reduciendo deuda, manteniendo liquidez, adaptándose. Pero el 60% restante está bajo presión creciente. Y esto no es una percepción, es medible en los datos de crédito. La deuda de tarjetas está en niveles récord. Pero eso por sí solo no sería necesariamente alarmante. El problema es la calidad de esa deuda. Las tasas de morosidad están subiendo, los impagos están aumentando y, lo más importante, la velocidad de deterioro se está acelerando. Aquí aparece un elemento nuevo que está distorsionando la lectura tradicional del riesgo, el sistema de compra ahora, paga después. Kirius, este mecanismo ha crecido hasta acercarse al nivel de billones en volumen de transacciones, pero durante mucho tiempo operó fuera del radar del sistema crediticio tradicional. No se reportaba de forma consistente, no aparecía en los perfiles de riesgo, no se integraba en la evaluación de capacidad de pago. Eso significa que el sistema financiero ha estado prestando a ciegas. Ahora esa deuda empieza a emerger y lo que se está viendo es estructuralmente problemático. Personas financiando consumo básico, incluso alimentos, con pagos diferidos. Esto introduce un efecto acumulativo. Cada semana se suma una nueva obligación sobre las anteriores. El resultado es una compresión progresiva del flujo de caja del consumidor. Ese tipo de dinámica no se corrige sola, se rompe. Y cuando se rompe, no afecta solo a ese segmento, se propaga. El siguiente nivel de presión está en el crédito automotriz. Aquí es donde la situación se vuelve más agresiva. Las tasas de morosidad en préstamos subprime están en su nivel más alto en 30 años. Más altas que durante la crisis financiera de 2008, más altas que en el periodo posterior a la pandemia. Pero el problema no es solo la morosidad, es la estructura de los préstamos. Durante años los consumidores han estado refinanciando vehículos con valor negativo, incorporando esa pérdida en nuevos préstamos. Esto ha llevado a ratios de préstamo sobre valor del 120%, incluso 130%. Es decir, se está financiando más de lo que el activo vale desde el momento cero. Esto introduce una asimetría crítica. Cuando ese préstamo entra en default, el banco recupera el vehículo, lo vende en subasta y típicamente obtiene alrededor del 70% del valor del coche. Pero si el préstamo era del 130%, la pérdida efectiva no es del 30%, es cercana al 60%. Ese tipo de pérdida no es marginal, es destructiva para balances. Y aquí aparece otro factor que amplifica el riesgo, el tipo de vehículos financiados. Muchos de estos préstamos están asociados a subs y camionetas de alto consumo. Con el reciente aumento en los precios del combustible, el costo operativo de esos activos ha subido significativamente. Esto incrementa la probabilidad de default, no por incapacidad inicial, sino por deterioro progresivo de la capacidad de pago. Esto no es un evento aislado, es un sistema que se está volviendo inestable. Al mismo tiempo, el sentimiento del consumidor está en mínimos históricos, peor que durante la crisis financiera global, peor que durante la pandemia. Y el sentimiento no es un dato emocional, es un indicador adelantado de comportamiento económico. Cuando el consumidor percibe deterioro, reduce gasto antes de que los datos macro lo reflejen. Eso implica contracción en el consumo. Y si el consumo se contrae, el crecimiento económico se desacelera o entra en terreno negativo. Pero hay una capa más profunda que está empezando a activarse: los préstamos estudiantiles. Las tasas de morosidad han saltado de niveles cercanos al 1% a cifras que superan ampliamente el 10%.
Y esto ocurre justo antes de un ajuste crítico en las condiciones de pago. A partir de julio de 2026, muchos prestatarios pasarán de pagos mínimos simbólicos a obligaciones mensuales significativamente mayores, en torno a cientos de dólares. Esto no es un ajuste menor. Es una extracción directa de liquidez del sistema. Ese dinero deja de circular en consumo, deja de alimentar el crecimiento. Y además, ahora esos impagos sí impactan en el historial crediticio. Eso significa exclusión del acceso a crédito para una parte relevante de la población. Y cuando el crédito se restringe, el sistema entra en contracción. Aquí es donde ocurre el punto de inflexión. La narrativa dominante sigue enfocada en inflación, en tipos de interés, en geopolítica, pero el verdadero motor del próximo movimiento del mercado no está ahí. Está en la calidad del crédito y en la capacidad del consumidor de sostener el sistema. El sistema no colapsa por falta de liquidez inicial, colapsa cuando la liquidez deja de fluir. ¿Desde qué país nos estás viendo? A partir de este punto, la lectura cambia completamente. Lo que parecía un entorno de transición se convierte en una posible fase de deterioro estructural, y eso redefine cómo se deben interpretar los activos. Tomemos el oro. El mercado ha estado en un ciclo alcista prolongado, iniciando desde el fondo de 2015. Históricamente, estos ciclos tienen una duración limitada. El actual ya se encuentra en una fase avanzada si se compara con precedentes desde la década de 1970. Eso no implica que deba terminar inmediatamente, pero sí implica que el riesgo de reversión aumenta. Y aquí aparece una paradoja. Los fundamentos macro, deuda soberana creciente, uso geopolítico del dólar, incertidumbre estructural, siguen siendo favorables para el oro. Pero el tiempo dentro del ciclo introduce vulnerabilidad. En fases finales, el comportamiento de los activos cambia, y aquí es donde entra la diferencia crítica entre tipos de exposición. Las empresas productoras de oro operan con márgenes que dependen directamente del precio del metal. Si el precio cae, incluso moderadamente, el impacto en beneficios es desproporcionado. Una caída del 30% en el oro puede traducirse en una contracción del 60% en márgenes. Eso es convexidad negativa. Si además hay deuda en el balance, el riesgo se multiplica. El mercado no solo descuenta menor rentabilidad, sino riesgo de insolvencia, y eso puede llevar a caídas del 80% o más en valor bursátil. En contraste, las compañías de royalties y streaming operan bajo un modelo completamente distinto. Sus márgenes son estructuralmente altos y estables, cercanos al 90%. No están expuestas al coste operativo directo. Eso significa que incluso con una caída del precio del oro, su estructura financiera permanece sólida. En un entorno donde el ciclo puede estar maduro y el riesgo macro aumenta, el capital institucional tiende a migrar hacia ese tipo de estructuras más defensivas. Pero esto no ocurre en aislamiento. Si el escenario de recesión se materializa, los metales industriales como el cobre entran en presión. El cobre es altamente sensible al crecimiento económico. En una contracción, su precio tiende a caer con fuerza. Eso genera una oportunidad, pero solo para quien entiende el timing del ciclo. Comprar antes de la caída implica asumir riesgo innecesario. Esperar a la dislocación permite capturar valor. Aquí es donde el mercado se convierte en un juego de posicionamiento, no de predicción. En paralelo, las decisiones de los bancos centrales se vuelven críticas. Si el deterioro económico se acelera, la presión para relajar condiciones monetarias aumenta, pero si la inflación sigue presente, el margen de maniobra es limitado. Eso crea un entorno de política monetaria reactiva, no proactiva, y ese tipo de entorno aumenta la volatilidad. Los flujos institucionales empiezan a rotar. Se reduce exposición a activos cíclicos, se incrementa peso en estructuras defensivas, se prioriza liquidez. El inversor minorista, en cambio, suele reaccionar tarde. Tiende a perseguir movimientos, a entrar en activos que ya han subido, a asumir riesgo en fases avanzadas del ciclo. Esa divergencia es donde se generan las grandes transferencias de capital. En términos de escenarios, hay tres trayectorias posibles. Una desaceleración controlada, donde el sistema absorbe el estrés sin ruptura significativa. Un escenario de recesión clásica, con contracción del consumo y ajuste de activos. Y un escenario más severo, donde el deterioro del crédito desencadena efectos en cadena en el sistema financiero. Cada uno de estos escenarios está condicionado por la misma variable, la resiliencia del consumidor y la estabilidad del crédito. En este momento, esa variable está bajo presión, y eso redefine todo lo demás. El mercado no está colapsando, pero tampoco está sano. Está en transición.
Y en las transiciones es donde se generan tanto las mayores pérdidas como las mayores oportunidades. Lo que debe observarse ahora no es el precio de los activos en sí, sino la estructura que los sostiene. La evolución de la morosidad, el comportamiento del crédito, la reacción de los bancos, la postura de los bancos centrales y la velocidad a la que el consumidor ajusta su gasto. Ahí es donde se decidirá el próximo movimiento real del mercado.